Estamos con Carlos Fernández Valdomino, futuro ministro de Economía sería ya, ¿verdad? No de Hacienda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días para vos, para todo el panel y para la audiencia. Carlos, este proyecto que presenta el Poder Ejecutivo ahora, ya de fusionar varias instituciones públicas, yo supongo que ya es un pedido de ustedes o en acuerdo ya con ustedes, digo, con lo que va a ser la futura administración económica. Sí, es un proyecto de ley en el cual nosotros hemos dado comentarios, introducido algunas modificaciones y básicamente es el complemento de la ley que hoy está siendo tratada en el Senado referente al Ministerio de Economía, ¿verdad? En el cual básicamente se tiene como espíritu de esa ley el objetivo de fusionar algunas actividades de varias instituciones que fueron creadas a lo largo del tiempo de manera a hacer un poco más eficiente el trabajo del Estado. Estuve escuchando algunas instituciones que estaban mencionando ustedes. Por esta ley, por imperio de esta ley nueva que se presentó ayer, no es que se fusionan automáticamente, sino se tienen que redactar, digamos, una especie de nueva carta orgánica de la nueva institución en donde se vayan fusionando diferentes instituciones, ¿verdad? Que pueden ser esas que están ahí, que estuvieron mencionando una a una ustedes. Podría quedar alguno por fuera, pero básicamente la intención que teníamos nosotros es ya mencionar en la ley las instituciones que probablemente sean sujetos de transformación a futuro. Esa es una parte de la ley que se hace con algunas instituciones que tienen funciones sobrepuestas en este momento, pero la primera parte de la ley, que tal vez no se da mucho énfasis, pero para mí me parece muy importante, es la referente a la creación de nuevos ministerios o de nuevas secretarías o las funciones mínimas que tienen que tener estas a futuro, porque lo que se dio fue una creación muy rápida y exagerada de instituciones que se creaban por decreto nomás, algunos viceministerios o posiciones de viceministerio, direcciones generales, etcétera, etcétera. Entonces, en la primera parte de la ley se tiene mucho más específico las condiciones mínimas que se tienen que tener como para ampliar, digamos, el organigrama del Estado. Entonces, tiene dos patas: que hacer con las actuales y en segundo que hacer con las de futuro. Entonces se va a limitar mucho más el crecimiento desordenado del Estado. Y estas cartas orgánicas que eventualmente se tienen que redactar, ¿verdad?, para fusionar o crear una nueva entidad fusionando varias, ¿eso también se tiene que hacer por ley o con esta ley marco, por decirlo así, ya corre a cargo de la nueva institución generar su carta orgánica? ¿Sería, no sé, por decreto o resolución, una cosa así? No, hay que hacer por ley. Yo coincido que hay que hacer por ley. Ese fue uno de los últimos puntos que se estuvo discutiendo, si ya con este articulado que estaba ahí era suficiente fusionar, pero yo creo debe ser por ley y algunos abogados recomendaron que se hagan por ley. Básicamente, dentro de todas esas instituciones había un inciso que hablaba del Ministerio de Economía y Finanzas, y fíjate que para el Ministerio de Economía y Finanzas estamos haciendo toda una ley. A lo mejor una ley no tan larga, una ley de 20 artículos ahora, pero está mucho más específico. No podemos hacer con un articulado la creación de una nueva institución en esos municipios. Entonces, cada una de las personas que van a estar a la cabeza, digamos, relaciones exteriores, agricultura y las otras instituciones, van a tener que redactar, así como nosotros hicimos el Ministerio de Economía y Finanzas, una propia carta orgánica que contenga la fusión de estas otras entidades. Ahora, ¿no corren el riesgo, Carlos, de que el proceso, que puede ser engorroso, ¿verdad?, porque es así, inevitable, ¿no?, redactar una nueva carta que fusione diferentes instituciones, digamos que postergue el inicio de algunas acciones en áreas que pueden ser vitales, como por ejemplo estoy viendo en el caso del Ministerio de Agricultura, se incluye al INDER, lo cual me parece muy lógico, pero digo,
El INDER tiene todo este drama de la titulación de las tierras, regularizar la tenencia. ¿No puede, digamos, ese proceso burocrático de generar la nueva carta y fusionar la entidad y crear la nueva entidad postergar acciones que son necesarias e inmediatas, ¿no? Sí, va a ser un desafío, digamos, trabajar al momento en el cual se está refaccionando la casa, ¿verdad? Porque eso básicamente es lo que se va a hacer. Se va a tener que estar trabajando en paralelo la modificación de la Carta Orgánica en conjunto con empezar a gestionar la propia institución original o las propias instituciones originales. Pero bueno, ya creo que algunos ministerios ya empezaron con la redacción de esa carta antes de asumir, ¿verdad? El Ministerio de Economía y Finanzas es uno de ellos que ya tiene toda la ley, digamos, redactada. Entonces esperemos que para el 15, antes de asumir oficialmente, ya otras instituciones estén avanzados en el proyecto de Carta Orgánica a ser presentado en el Congreso. Bueno, y con respecto justamente a cómo funcionaría ese Ministerio de Economía, Carlos, hoy el Ministerio de Hacienda tiene, digamos, como función principal la elaboración del presupuesto. Ya comienza ahora, de hecho ya se comienza a trabajar lentamente lo que va a ser el presupuesto del siguiente periodo. Después la recaudación, conseguir los recursos para poder ejecutar y después de alguna manera determinar a qué se le da prioridad a la hora de gastar los recursos y se establece ese famoso plan financiero. Un Ministerio de Economía, en términos muy simples, ¿cómo funcionaría con respecto a lo que hoy es Hacienda? Mira, ahí una de la parte operativa, que sería la parte de las recaudaciones, ya queda fuera con la nueva Dirección Nacional de Ingresos, ¿verdad? Que ya fue sancionada, perdón, que ya fue aprobada la ley, todavía no fue sancionada. Eso queda fuera, entonces toda la parte operativa de tributos ya queda por fuera. Quedaría en el Ministerio de Economía únicamente ser el rector de esa función, es decir, el contralor de esa función, el que básicamente va a diseñar el plan o la política tributaria, digamos, qué hacemos con los impuestos, subimos, bajamos, abrimos, etcétera, etcétera. El resto de las funciones, perdón, del tiempo se dedicaría mucho más a lo que sería la concepción económica en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahora con la cantidad de documentos que va generando la Secretaría Técnica de Planificación? Que son muy importantes, son muy valiosos, yo leí varios de ellos, pero básicamente no tiene la espalda como para implementar eso. Entonces ahora con el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, que va a ser una institución mucho más institucionalizada, mucho más fuerte, se va a tener la posibilidad realmente de que esos planes no queden simplemente en el papel, sino realmente se vayan implementando, buscando lo que es el desarrollo económico sostenible del Paraguay. Yo siempre doy la siguiente anécdota. Cuando me tocó trabajar en el equipo económico, ¿verdad?, como presidente del Banco Central 2013-2018, casi nadie quería ir a las reuniones del equipo económico. ¿Y por qué era eso? Porque básicamente las reuniones del equipo económico era mucho de ver si podíamos reprogramar de una parte A del presupuesto a una B, si podíamos incorporar nuevos funcionarios, si podíamos desprecarizar algunos contratados, etcétera, etcétera. Entonces era mucho de cuestiones burocráticas, administrativas, y no había economía realmente en el equipo económico. Yo creo que se va a tener mucha más fuerza para que el ministerio como un todo empiece a pensar en esto que son cuestiones económicas, que quiero aclarar, ¿verdad?, porque algunos senadores pidieron que se aclare que es económico, lo social y lo medioambiental, de tal manera tener un plan coherente a través de las diferentes instituciones del Estado que van a permanecer, un plan coherente para el mediano y largo plazo. Yo creo que vamos a tener mucho más tiempo a ocuparnos de eso que de lo que sería la burocracia actual que está teniendo el Ministerio de Hacienda, y que básicamente es lo que vos decís, ser un cajero, tratar de conseguir los recursos y distribuir esos recursos a través de las diferentes instituciones del Estado. O sea, eso quiere decir que ese ministerio de alguna manera tendría una suerte de
rol de coordinación y una cierta autoridad sobre los otros ministerios. Por decirte, la política es, a ver, en el ámbito, por decir, agrícola, de potenciar la reforestación y limitar o no ampliar ya las áreas de siembra de soja o de lo que fuere, ¿verdad? Y vamos a, como política pública, apostar a la reforestación. Entonces el Ministerio de Agricultura, digamos, tiene que ejecutar esas políticas que se desarrollaron en el Ministerio de Economía. Sí, básicamente el modelo de desarrollo para adelante, por ejemplo, el fuerte apoyo que se puede hacer a, digamos, la generación de combustibles alternativos, ¿verdad?, sostenibles. Entonces, todos se van a poner a trabajar en términos de, bueno, esta es una prioridad para el gobierno para el mediano plazo, porque uno puede cambiar la matriz energética de un país en un año, sino demora 5 a 10 años. Entonces automáticamente todas las otras instituciones van a tener que alinear sus políticas también a esta necesidad, por ejemplo, de apoyar hidrógeno verde o la cuestión de combustibles derivados de productos agrícolas. Más o menos a eso se refiere, y va a tener influencia, digamos, en esa manera de fijar un norte económico, como dije, económico, social y medioambiental, y los otros ministerios se van a alinear a ese norte que se está poniendo ahí. O sea, con esto... Quiero aclarar nomás porque algunos ya me trataban de, a pesar de que vengo de Chicago, me decían que era la puerta de entrada al comunismo. No es ninguna puerta de entrada al comunismo la planificación que pretendemos hacer, sino simplemente ordenar las acciones de la parte del sector público, de tal manera también que el sector privado vea hacia dónde se está dirigiendo las políticas públicas, y ellos pueden realmente dar esas políticas públicas, apostar por invertir en ciertas áreas y generar empleo en ciertas áreas. De alguna manera es también acabar con esa, digamos, ese formato de compartimientos estancos que hoy tiene el aparato público, en donde vos de repente se nota que cada ministerio tiene su propia tiene su prioridad, digamos, tiene su política diseñada, y esa reunión de equipo económico que a mí me tocó cubrir varias veces en mi rol de periodista y de cronista, era un espacio en donde cada uno iba a reclamar lo que consideraba, necesitaba para su prioridad, para lo que le interesaba a su cartera, y no había precisamente, digamos, una coordinación y un norte general. Absolutamente, incluso hasta ahora se sigue. Yo me llevo muy bien con el ministro de Industria y Comercio, ¿verdad? Y hablábamos de las descoordinaciones que a veces hay, porque hay, digamos, en el Ministerio de Industria y Comercio todo un apoyo, por ejemplo, a que vengan nomás las inversiones, que se hagan las inversiones domésticas, locales o internacionales, y vamos a exonerar todos los impuestos posibles que puedan haber. Sí, pero esto te afecta, digamos, en el fisco, yo no tengo para pagar salud y educación. Entonces hay bastante descoordinación todavía a este nivel en las diferentes instituciones, y bueno, esto es algo que creo que va a ordenar un poco más toda esa discusión, y digamos, si biocombustible es la parte fundamental, digamos, en la política económica del gobierno en el mediano y largo plazo, bueno, que se hagan las acciones también en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Industria, políticas que favorezcan, digamos, a este sector en particular. Ahora, Estela Ruiz Díaz le saluda. A mí me preocupa, por lo menos me parece que un tema tan amplio como este, prácticamente una reforma del Estado, debe conllevar, diríamos, un debate más amplio y más participativo, ¿verdad? Y no aprovechando mayorías y aprobar a tambor batiente. Lo que yo temo es que en nombre de la eficiencia se eliminen prácticamente algunas instituciones que trabajan los derechos sociales. O sea, veo por ejemplo el caso del Ministerio de la Niñez y de la Mujer y la Secretaría de la Juventud, van todos juntos. Y recuerdo que una vez un ministro de la Niñez me dijo, de otros gobiernos, me dijo, si bien el Ministerio de la Niñez es pequeñito, desde el momento que tuvo rango de ministerio, lo que tiene esa oportunidad de ser ministerio es sentarse en la mesa grande y
que el ministro de Hacienda, el presidente de la República y los otros ministros escuchen los problemas de la niñez, sepan cuál es el problema de la niñez. Porque o si no se diluye y no existe el problema, porque si uno no se sienta en esa mesa grande del equipo económico, no se habla del tema y no se apunta a resolver el tema. Entonces, lo que yo temo con esta fusión, especialmente con algunos organismos sociales, que eso se diluya y se pierda y solamente se tenga en cuenta diríamos la situación de los grandes ministerios, que se diluya y que no se tenga en cuenta esos derechos de los niños. Y acá me apuntan, por ejemplo, que va al Ministerio de Educación el tema de la alimentación escolar. Me dice, eso se maneja localmente. O sea, el Ministerio de Educación no tiene la capacidad económica para dar la alimentación escolar. O sea, hay demasiados temas que debatir para que esto no se apruebe a tambor batiente. Me parece que requiere un debate más amplio y participativo. Un par de cosas, Estela, sobre tus reflexiones. La cuestión del debate, sí, claro que sí, que se amerita esto un debate, por eso que yo aclaraba inicialmente que eso no es una fusión. Se van a tener que analizar las diferentes cartas orgánicas para tener una carta orgánica nueva, como el caso del MEF o Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces eso va a llevar su tiempo y de hecho creo que la ley da 180 días para ir presentando los diferentes proyectos de ley. Las instituciones que están ahí son indicativas, no quiere decir de que básicamente se van a terminar consolidando las mismas. Va a haber gente que va a decir están faltando instituciones, algunas van a decir están sobrando instituciones. Entonces eso va a ser un debate todavía bastante largo. La cuestión de eficiencia, coincido contigo, pero no hay que interpretar eficiencia en términos financieros. O sea, claro que yo como ministro de Economía y Finanzas me importa la parte del aspecto financiero, pero al gobierno no le importa eficiencia en términos de resultados y de impacto en las personas que están siendo afectadas. Cualquier estudio internacional, digamos, básicamente indica que alrededor de 30% del presupuesto de una institución debe estar dedicada a cuestiones no misionales, llamémosle administrativas, y 70% a cuestiones misionales. Digamos, en el caso de la niñez, 30% debería ser para la burocracia, 70% para los programas dirigidos a la niñez. En promedio, en Paraguay, tenemos una situación en la cual 50% es burocracia y 50% es para cuestiones misionales. Porque es una cuestión clientelar. En promedio mal. Claro, pues una política clientelar. Y por último, te voy a dar, en la parte misional 50% del presupuesto nomás. Y te doy un ejemplo que es peor y que es muy importante, ¿verdad? Que es el Ministerio de la Mujer. 80% para gasto administrativo y 20% para la función misional. Entonces, vamos a mantener el status quo para que la gente se siente con toda su burocracia en la mesa de los ministros y finalmente lo único que haga es gastar 20% de su presupuesto en cuestiones misionales, o podemos mejorar la eficiencia financiera de esas instituciones, hacerla mucho más fuerte y que realmente sus políticas tengan impacto. No es el caso que vos me estás diciendo de la niñez, de la mujer, lo que sería un ministerio de la familia mucho más fortalecido, mucho más chico en términos administrativos, pero con mayor presupuesto para cuestiones misionales y por tanto sus políticas van a tener mayor impacto. Acá no es una cuestión de que queremos ahorrar plata, acá queremos que con la misma plata se hagan mucho más cosas. Y es lo que pasa también en el Ministerio de Economía y Finanzas que dije antes. La Secretaría Técnica de Planificación hace muchas cosas que son muy buenas, pero no tiene la fuerza para imponer sus políticas. Entonces, con el respaldo del Ministerio de Hacienda, ahí sí va a tener fuerza para implementar todas las políticas que están diseñando. Le va a pasar lo mismo probablemente a futuro en el Ministerio de la Niñez, al Ministerio de la Mujer y a otras instituciones que hasta ahora son simplemente unos zombies que gastan la mayor parte de su presupuesto en la secretaria, en la parte informática, en la asesoría jurídica, en la cuestión de seguridad, y no queda nada realmente para los niños, para las mujeres. Pero de nuevo, vamos a debatir mucho de esto. Esto no se está, digamos, presentando para ser aprobado. Se aprueba en todo caso la ley marco
Y después lo que se va a hacer con cada una de las instituciones, incluyendo las que tiene un foco más social, va a ser foco de amplio debate cuando se vayan haciendo las nuevas cartas orgánicas. Doctor. Y estuvimos nosotros, sí. Una preguntita nomás. No, veo que no está en la agenda un ministerio de energía, siendo uno de los puntales de la economía. No, lo que pasa es que dijo que la primera parte... Bueno, pero a veces pero sí, la eficiencia tiene que ver también con el crecimiento. Acordate que esos son referentes de instituciones que se van a ir achicando. Yo no puedo descartar la creación de ese ministerio, que debe ser uno de los pocos, yo siempre dije, este es uno de los pocos que tal vez sería necesario crear un ministerio de energía por la necesidad que tenemos, y me estoy refiriendo no solamente a la cuestión energética de Itaipú y Casertá, potencialmente Corpus, sino necesitamos, lo que había dicho antes, tener una nueva matriz energética que hable sobre energía limpia y renovable, llámese eso, hidrógeno verde o también biocombustibles. Bueno, doctor, a ver, entiendo que el proyecto también implica el retiro para los funcionarios. ¿Cuántos funcionarios, cuánto implicaría en monto y de dónde va a salir el dinero? Esa parte, mira, nosotros somos muy respetuosos en términos de los derechos adquiridos, o yo por lo menos soy bastante respetuoso. Me parece que podemos hacer caer toda una reforma que va a ser importante para el mediano y largo plazo, simplemente por tensiones sociales en el corto plazo. Mi preferencia es hacer lo mismo de lo que sería el Banco Central. El Banco Central lo que hizo simplemente es, tenía entre 1.200 y 1.300 funcionarios, esperó la época de las jubilaciones, y en la medida que se jubilaba la gente, por cada 3 que se jubilaba entraba 1. Entonces actualmente tenemos o se tiene entre 700 y 750 funcionarios. Entonces fue un decantamiento natural del número de funcionarios públicos. Si existe recursos para un retiro voluntario, se utilizaría para que la gente salga voluntariamente. Si no existen recursos, esperaríamos esto, que sería un decrecimiento natural de los funcionarios públicos en cada una de estas instituciones. Carlos Fernández, mi respeto, muchas gracias.